Hola, hola a todos mis oyentes, ¿cómo están del otro lado? Cuéntenme cómo están, estoy contenta acá desde la ciudad de Orlando, en este nuevo programa en el poder de elegir tu paz. Gracias por estar siempre del otro lado, gracias por acompañarme, para mí es un programa muy lindo y muy especial para mí, amo hacer radio. Nelly, como siempre, una genia, te quiero mucho, una compañerita mía que siempre está antes que yo en la radio. Me gusta mucho escucharte, me encantó escuchar la última canción, Resistiré. Es una canción que fue cortina, como se diría, ¿no? De una novela argentina increíble que fue furor y bueno, fue espectacular. Y hablaste de algo maravilloso al final que tiene que ver también con un poco lo que voy a hablar acá en el programa de hoy, que tiene que ver con ir a nuestro país, ¿no? Volver a nuestro país o esa pérdida de lo que ya no es, de lo que nos identificaba, de los recuerdos que tenemos. Y diste un ejemplo tan espectacular bueno, que creo que tiene que ver muy directamente con lo que yo un poco hoy quiero transmitir. Esa parte de la pérdida, de que la nostalgia nos lleva a recuerdos y a situaciones que ya no están más. Muchas veces decimos, ¿cómo volvería ahí? ¿Cómo volvería a ese lugar? ¿Volvería a vivir esta experiencia? Quisiera volver a este restaurante, como decías vos, o a las librerías de la calle Corrientes, donde yo compraba cada vez que viajaba a Buenos Aires libros de historia para mi hija, que terminó estudiando antropología y viviendo en Sicilia y ama las ruinas y todo lo que esos libros le transmitían a mi hija cada vez que viajaba a Buenos Aires y se los compraba en la calle Corrientes. Y es real que cuando uno vuelve a su lugar ya no es más lo mismo, ni las personas son las mismas, ni el lugar es igual al que recordamos, ¿no? Todo se va perdiendo en el camino, todo se va evaporando. Buenas noches Carmencita, buenas noches Nelly, todos los que están del otro lado, la veo conectada a Susi de Villa Langostura, Patagonia Argentina, veo otras personas que también está Eli, desde acá, desde Orlando, hay muchas personas conectadas, hay algunas que no dicen nombre, justamente porque recuerden que todos los que entran por Radio Ritmo 97.net tienen que ir a la parte de arriba, que hay un chat, le hacen el clic y participan de la conversación. Participan del ida y vuelta, yo poder leerlos en vivo y poder compartir lo que ustedes tienen para decir. Porque realmente todo lo que ustedes tienen para decir siempre les aporta a la gente del otro lado. Siempre hay alguien que tiene que escuchar eso que vos querés compartir. Estoy convencida que todos hablamos y decimos cosas con personas que tenemos adelante, que realmente esa persona tiene que escuchar o vivir inconscientemente, ¿eh? Yo estoy convencida que tiene que ver con una, que tiene que ver con una cuestión energética. ¿No les pasa que muchas veces ustedes se paran con una persona y hablan temas que jamás hablaron y se paran con otra y hablan temas que no hablaron con la otra? Es porque cada uno tiene su nivel vibratorio, entonces conectamos desde diferentes lados. Hola Kike, estás por acá, porque ahora estoy también en vivo en Facebook. Entonces, bueno, nada, tengo gente por Facebook, hola Vicky, y gente por Instagram. Sí, Nelly, estoy leyendo un mensaje de Nelly, la argentina, mi amiga argentina, que tiene el programa antes que yo, que siempre escucho como dice cosas que son tan reales, ¿no? De lo que es Argentina y nuestras formas, nuestros modos y algo espectacular que tenemos los argentinos. Ahí sale el ego argentino. Y me encanta. Nelly dice, ay Pasita, extraño aquellos tiempos.
Yo también, Nelly, es como que a veces extraño momentos de mi vida donde vuelvo una y otra vez, y aunque yo pase por el lugar, porque habiendo vivido en la Patagonia me pasó eso también muy seguido, y aunque yo paso por el lugar en una visita a Buenos Aires, nunca es como antes. No son los mismos colores, hay un rediseño, una redecoración. En una pastelería que vos ibas, abrió una librería, en una casa que vivías, edificaron una torre. Entonces es como que todo queda ahí, ¿no? En el recuerdo. Bueno, como les decía, estoy feliz de tenerlos a todos del otro lado. Vamos a tener una entrevista en Efecto Mariposa de una mujer que es maravillosa, que es divina, como decía Nelly ahí, que se llama Rebeca Sepúlveda. Es divina, es divina. Escribió unos libros maravillosos, pero más que hablar de los libros, ella va a hablar de su propósito hoy en la vida. Lo que pasa es que no podía comenzar temprano, no podía comenzar desde el principio del programa y lo vamos a hacer al revés. La vamos a llamar a ella un poco más tarde, una vez que ya esté cómoda en su casa porque sale del trabajo tarde, entonces llega a su casa un poquito más tarde. Pero la idea era poder tenerla igual en línea para que pueda contarles a ustedes cuál es su propósito. Me encantaría que recuerden que estamos con este proyecto de Efecto Mariposa, o sea, cualquier persona que tenga algo para comunicar, que quiera que el mundo se entere muchísimo más, que sea un propósito, que haga más visible su propósito o su emprendimiento o eso que quiere comenzar. Podemos hacerla con entrevista en vivo. Si tienen un amigo, puede participar ese amigo. Escríbanme a la radio o escríbanme por Instagram, a mi mail o a mi número de teléfono. Para los que no viven en Estados Unidos es +1 y después es 689-248-3391. +1 689-248-3391. Bueno, como les decía, pueden comunicarse conmigo y pasarme la información o hablarme de qué les gustaría escuchar para el próximo programa. Recuerden que a mí me encanta y me apasiona la mente humana y cómo cada uno de nosotros piensa, siente. Y por eso me gusta poder leerlos, poder entender o ver si piensan parecido, si tienen algo que compartir o algo que quieren saber un poquito más profundo desde mi mirada, que no tiene por qué ser la correcta, es mi mirada. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy que tenía que ver con las pérdidas. Las pérdidas desde un todo, podría decir, porque si bien la idea del programa de hoy nació de mí, de lo que son las pérdidas hoy en mi vida, ¿no? Hice un trabajo y en ese trabajo que hice, uno de los ejercicios era ver si yo volvería a elegir lo que ya pasó, si volvería a vivir una y otra vez o volver, ¿viste? Cuando uno está pasando por una situación compleja, entonces ¿qué haces? Empezás a tener nostalgia y empezás a pensar en todo lo bueno que tenías o en todo lo bueno que tuviste o en todo lo bueno que viviste o en las pérdidas emocionales también que tengan que ver con una parte afectiva, como separaciones o duelos. Del duelo voy a hablar un poquito más adelante porque si bien entra dentro de las pérdidas es algo un poquito más complejo. Justamente es algo más complejo porque es un duelo y un duelo tiene un proceso mucho más importante o más profundo, ¿no? Porque son cosas más normales que uno tiene que pasar para poder aceptar esa pérdida. Pero bueno, vamos a hablar más que nada de lo que es la pérdida en sí, de lo que ya no tenemos más. Y me puse a investigar sobre el tema y una de las cosas, una psicóloga hablaba de la pérdida como la separación. Ahí es donde a mí me gustaría ponerle esta palabra que siempre utilizo, que es la de resignificar lo que nos sucede o lo que nos sucedió.
y no ver la pérdida como pérdida, sino como la separación de lo que ya no está más en nuestra vida. Porque es necesario esa pérdida para poder lograr lo que hoy tenemos. Yo no estaría en el lugar que estoy hoy si yo no hubiese tenido las pérdidas que tuve. Entonces, por eso es muy, muy importante que se den cuenta que hablar o sentir lo que nos pasó como pérdida, si uno le saca el peso de que fue algo que ya no está más, que está perdido y que tiene que ver con la separación, podemos resignificar y ver la pérdida desde una separación de algo. Nosotros tuvimos que perder eso que teníamos para transformarnos en esto que somos o que vamos a ser. Porque no nos olvidemos que todo lleva un tiempo y un proceso. Entonces, no es de ahora, acá, en 2 horas, todo, porque una de las cosas que tenemos todos hoy por hoy es esa necesidad como de vivir en automático, ¿no? Y queremos todo ya, como todo ahora es ya. Entonces, queremos esa rapidez para todo lo que necesitamos tener resultado. Y lamentablemente no es así. Todo tiene un proceso y lo que tenemos que aprender a hacer es lograr disfrutar de ese proceso que nos toca. Porque a todos nos toca un proceso cuando tomamos una decisión. Por más armado que esté la situación que hoy tenemos que enfrentar, por más armado que esté nuestro futuro, nuestro destino, nuestra elección, siempre en el camino hay un proceso. Y hay que darle espacio a ese proceso. Me gustaría que compartan conmigo, sea desde el Facebook, desde el Instagram o desde YouTube. Lo subo mañana pasado. Hoy subí uno de los programas en YouTube. No se olviden que tengo el canal de YouTube donde pueden escuchar las meditaciones y estos programas en vivo o, bueno, ahora en breve vamos a armar un podcast. Entonces me gustaría que puedan seguirme en YouTube y ser suscriptores en YouTube, no tiene ningún costo, simplemente me empiezan a seguir y eso para mí es muy bueno. Se llama Paz Dávalos Coaching o El Poder de Elegir tu Paz, igual que el programa de radio. Me pueden seguir por ahí, suscribirse y van a escuchar este tipo de cosas. Pero bueno, me gustaría que compartan ustedes ahora, los que están conectados a la radio o los que están conectados al Facebook o al Instagram, que me escriban y me digan qué sienten ustedes como pérdida o como separación. Nelia justo decía la nostalgia, ¿no? De extrañar y de que cuando uno vuelve no es más lo que era, ¿no? O que no están más los amigos que estaban. Uno pierde familiares, amigos en el camino y también eso es parte de la vida. Por eso es que hablo de lo que vendría a ser aprender a aceptar ese proceso, aprender a poder vivir ese proceso y bueno, ir aceptándolo para poder trascender y digamos, cuando uno lucha tanto con lo que sucede, porque no sale como uno quiere o no está saliendo como uno quiere o las cosas no son como uno quiere, en esa lucha lo único que haces es generar una energía de rechazo, ¿no? A lo que hoy estás viviendo. Entonces es imposible que sucedan cosas cuando uno no acepta lo que le está pasando. Hola Magda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Compartan conmigo, escríbanme, díganme qué sienten ustedes como pérdida, qué es lo que extrañan, qué es lo que una y otra vez piensan o desearían volver ahí. Carmencita, ¿cómo estás? Bueno, sí, mi mayor pérdida es la muerte inesperada de mi hijo. Te entiendo. Carmen es una persona, como ya he hablado en otro programa, increíble, que lleva esta experiencia tan dolorosa vivida de la mejor manera posible. Uno la ve siempre transmitiendo un exceso de energía y me encanta
escribí unos poemas increíbles. Realmente, Carmen, entiendo lo que es volver una y otra vez a ese recuerdo y es necesario que uno vuelva, porque en la pérdida de nuestros seres queridos, que bueno, sucede, y creo que la pérdida de un hijo no tiene explicación, ¿no? No hay explicación porque se considera o se cree que uno muere primero o es por una cuestión de edad. Entonces, no hay mucho que decir más que el dolor debe ser inmenso. Pero lo que sí creo que el duelo y el recordar son cosas inevitables que uno tiene que pasar sobre esa vivencia que tuviste con él y esa resignificación de la vida, ¿no? Y recordar siempre los momentos más felices que viviste con él. El problema de los duelos es cuando el duelo es eterno. Lo que pasa que en el dolor de una pérdida de un hijo, ahí no llego desde mi conciencia o desde mi conocimiento a decirte las palabras exactas. Lo único que yo sé es que vos transmitís y vos vivís. Cuando uno te ve de afuera, vos vivís la vida de la manera en la que tu hijo seguramente quisiera desde el cielo, desde el lugar donde él esté, que seguramente está al lado tuyo, energéticamente. Él ve a una madre que hace todo lo posible para disfrutar de la vida. Y creo que eso es algo maravilloso. Gracias, Paz. Dios es mi guía y mi consuelo eterno. Seguramente, Carmencita. No tengo duda de eso y de que tu hijo está siempre al lado tuyo protegiéndote. Esas pérdidas como que son un poco inexplicables y aunque más de una vez siempre pienso, ¿no? ¿Qué tenía que vivir? ¿Qué me tenía que quedar de él? ¿Y qué tenía que dejarme él? ¿Él qué se tenía que llevar de mí? Muchas veces pienso eso de las experiencias cuando uno pierde a alguien tan querido. ¿Qué vino a regalarme? O gracias por elegirme, ¿no? Sería, tu hijo te eligió como madre y creo que eso te regaló unos años maravillosos en tu vida al lado de él. Creo que eso es un consuelo increíble. Te eligió como madre y bueno, quedarse con eso, ¿no? Con los años vividos juntos. Lo recuerdo con alegría, muy cierto lo que decís. Pero no tengo duda y creo que si lo recordás con mucha alegría, él quisiera hoy ver una madre como lo que vos transmitís. No tengo duda de eso, Carmen. Esa fuerza y esa alegría que transmitís permanentemente cuando uno te ve y cuando lees los poemas tuyos, porque digo acá que Carmen, me gustaría, Carmen, que me dijeras cómo se llama tu libro, que no lo recuerdo en este momento, y si no me equivoco lo pueden conseguir por Amazon, ¿no? Puedo asegurarles que escribe unos poemas maravillosos. Ella me vuelve a escribir, es mi ángel. En una ocasión alguien me dijo que mientras más lloraba, más él sufría. Ah, sí. Yo estoy convencida que, por ejemplo, no tiene, obviamente el dolor es diferente, nada que ver, pero muchas veces pienso hoy en la situación donde mi mamá no conecta o no está más como acá conmigo o puedo yo dialogar con ella por la enfermedad que hoy está transitando y pienso ponerme en el sufrimiento o en el que ya perdí a mi mamá sin saber que no la iba a ver más o no la iba a ver más en esta última despedida, teniendo a la mamá, digamos, hablando directamente con ella en el aquí y el ahora. Pienso cómo ella siempre deseaba que yo fuera fuerte, que pudiera avanzar, que no no me deje de mover, como siempre digo, y que sea feliz. Y eso trato de hacer todos los días. Por eso creo que es muy importante honrar a las personas que amamos desde ese lado, desde los mejores recuerdos o las mejores cosas que ellos hubiesen deseado de nosotros. Tu libro se llama Tatuajes
de mi alma en versos. Ese libro es maravilloso, lo escucho en varias ocasiones en Tertulia Cuatro Gatos, que es un grupo de mujeres increíble que está en las librerías de Sanford, de Leimeri, de Oviedo, de Kissimmee, están por todos lados. El Ignona me parece, ¿no? Pero bueno, sería buenísimo que lo compren. Está en Amazon. Acá otra persona me dice que la pérdida es dolorosa, pero si manejamos esa vivencia en amor, se hace resiliente. Totalmente de acuerdo, qué bonita, sí, me encantó. Me encantó, me encantó. Bueno, acá Carmencita dice que bonito, muy de acuerdo contigo. Gracias, Carmen, por compartir esta pérdida tan dolorosa, tan fuerte para vos en tu vida. Y Magda también, gracias por compartir. Bueno, todos los que quieran seguir escribiendo saben que los los voy leyendo al aire, ¿sí? Vamos a hablar, a ver qué hora es. En un ratito la estamos llamando a Rebeca. Quiero decirle a las personas que estuvieron escuchando el programa donde estuvo Mayre Hidalgo, la que hablaba de los entornos inclusivos para nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros sobrinos. Recuerden que ella había dicho que iba a ser un taller para niños o para, digamos, hablando de niños, para madres o profesores o personas que trabajen con niños con dificultades. Ella va a dar este Zoom, que son estrategias pedagógicas en entornos inclusivos. Desde Orlando lo da, es el sábado 25 de abril a las 9 a.m., pero lo da por Zoom. Recuerden que todas las personas que van desde el programa de radio El Poder de Elegir Tu Paz de Radio Ritmo 97 pueden ingresar gratis a este Zoom de Mayre Hidalgo, ¿sí? Especialista en estos temas de estrategias pedagógicas. O sea, me escriben y yo les paso el link o la invitación para que puedan participar de este encuentro espectacular, para que todos podamos aprender un poquito más de los entornos inclusivos en los niños o adolescentes, o cómo manejarlos dentro de casa, ¿no? También con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos o lo que sea. Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, estábamos hablando de las pérdidas, ¿no? De la separación, verlo como separación. De la separación de lo que es el trabajo, lo material, las parejas, lo conocido, lo que ya no es más, lo que ya no está. ¿Cuántas veces recordamos una y otra vez lo que nos sucedió? Lo que ya no está. Lo que no es, lo reciente todavía duele. Lo reciente duele mucho más. Hola Nitza, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte del otro lado. Entonces, como les decía, obviamente que lo reciente tiene un dolor fresco, como quien diría, pero eso no significa que no lo dejemos ir. Lo que pasa es que, como decía hace un ratito, todo tiene una transición. Todo, absolutamente todo en la vida tiene una etapa. Entonces hay que vivir toda esa etapa para poder entender el cambio, porque cuando nosotros dejamos de verlo como pérdida y entendemos que lo teníamos que soltar, era algo que había que soltar para poder cambiar y poder recibir todo lo nuevo, ¿no? Todo lo que hoy sale de esta nueva experiencia que nos está tocando vivir, sea por pérdida económica, te echaron del trabajo, rearmarse, hacerse a nuevo con ideas nuevas, reescribir tu propia historia, resetear tu vida, sea por lo que sea. Por eso sepan que lo que hoy quieren compartir va a ser leído al aire y los puede ayudar en los consejos que pueda darles desde mi mirada. Entonces, si analizamos lo que ya no está hace mucho, y acá les pediría que cierren los ojos, este ejercicio que hago con personas con las que atiendo uno a uno, es algo que es maravilloso. Siempre les digo que hagan un
una línea del tiempo, pero en vez de para adelante, para atrás. Esa línea del tiempo escribiendo todo lo que lograron en este cambio que decidieron, desde el momento que lo decidieron. Cuando vos haces esa línea del tiempo, realmente tu visión cambia. Pero si yo hoy te diría que cierres los ojos y te pongas a pensar lo que fuiste perdiendo antes en tu vida, lo que no tenés más. Hace 20 años perdiste tu casa, hace 15 años perdiste el trabajo de tu sueño, hace 10 años tu padre falleció, un montón de cosas que van sucediendo en la vida. Yo te diría que cierres los ojos, que lo pienses y que delante tuyo pongas un interruptor de luz. Si yo te digo que vos apretes ese interruptor, pensalo, vos pensalo un minuto, hagan este ejercicio en su casa porque realmente me pareció a mí que fue un ejercicio increíble. Entonces, si ustedes cierran los ojos y se ponen a pensar en todo el camino recorrido, desde esa pérdida que una y otra vez les viene a la cabeza, seguramente ese interruptor que los volvería a llevar a ese lugar donde todo era supuestamente feliz, no lo apretarían. ¡Ay, qué linda! Me está escribiendo Isa Cáceres. Te mando un beso muy grande, amiga. Te quiero mucho. Gracias por siempre escucharme del otro lado. Bueno, entonces, como les decía, si ustedes tendrían que apretar ese interruptor para volver a ese recuerdo donde van una y otra vez, viendo todo su camino recorrido hasta hoy, lo más seguro es que no apretarían ese interruptor. Y ahí es donde se dan cuenta de que una y otra vez uno vuelve al recuerdo que ya no es, que ni siquiera recordás si era así, ni siquiera sos consciente, ¿no?, de todo, porque ahora voy a contar a mí una y otra vez me va a la cabeza a mi vida de hace 3 años, 4 años atrás. Ni siquiera, hola Moni, ay, qué divina, Mónica Delgado, es una chica chilena, divina, la adoro, es una amiga, fuimos muy unidas en una época de nuestra vida. Muy lindo, sé que estás en Chile, ¿no? Yo la conocí en la Patagonia Argentina, en Villa La Angostura, y bueno, nada, siempre estaba ahí, una genia. Qué lindo que estés escuchando del otro lado. Bueno, entonces seguimos acá. Hola Angie, besito, besito. Bueno, seguimos con este tema que les estaba diciendo. En un ratito tenemos que llamar a Rebeca Sepúlveda. Pero bueno, como les decía, seguramente que si ustedes recuerdan todo lo vivido del camino recorrido desde donde ustedes quieren ir, por ejemplo, yo les digo, les doy un ejemplo como para que lo vean. Yo muchas veces quiero volver al bosque donde yo vivía. Una y otra vez quisiera volver a la Patagonia Argentina. Hola Meli, besos desde Orlando, a Meli desde Villa La Angostura. Bueno, nada, la cuestión es esta, les estaba diciendo, yo una y otra vez por situaciones complejas que me están tocando vivir, como a todo el mundo le toca vivir situaciones complicadas, donde uno por momentos se cansa, te cansás, es como que no querés remarla más, porque a mí también me pasa. Por más que yo trabaje motivando a otras personas y dándoles siempre palabras de aliento, yo muchas veces me pasa que me siento rendida, siento que estoy cansada de remar, de decir, bueno, un poco más, no te dejes de mover. Y obviamente que si me siento y escribo todo lo que logré en estos 3 años y medio, es impresionante, porque los 2 libros que escribí, los talleres que hago, las plataformas de estudio o mi web, todo lo que tengo, el programa de radio, que me cuesta mucho prepararlo y pensar en todos ustedes para poder transmitirle cosas que los nutra, los ayude, les aporte. Es algo que realmente para mí es de mucho esfuerzo, pero me llena el alma. Entonces cada vez que vuelvo a esa historia vivida de Villa La Angostura, donde era paz Dávalos, donde tenía amigos, tenía historias de 20 y pico de años ahí,
mucho camino recorrido y vivía en un paraíso, en un bosque increíble, a orillas de un río. Realmente era increíble cómo vivía yo en la Patagonia. Realmente era una chica privilegiada, pero vivía en una soledad tan grande que cada vez que vuelvo ahí me pongo a pensar, pero Paz, algo te movió de ese lugar, algo te hizo salir de ahí. Entonces, volver a recordar eso que me movilizó para estar acá hoy en Estados Unidos, en Orlando, es muy importante. Por eso les digo, es importante eso que yo les enseñaba, bueno, se los marco mucho a mis hijos, eso del camino recorrido, desde nuestro cambio, porque desde que yo decidí venir a Estados Unidos también, ellos decidieron irse a vivir su experiencia a Europa. Uno vive en Barcelona y la otra vive en Italia. Y cada vez que están mal o hablamos, siempre cuento las conversaciones con mis hijos. Los tres estamos en diferentes partes del mundo viviendo nuestra propia experiencia de crecimiento personal. Y para nosotros es maravilloso, realmente es maravillosa. Y bueno, ese mapa de vida, desde que tomamos la decisión hasta ahora, ese camino recorrido, simplemente nos hace una y otra vez volver a darnos cuenta que estuvo bien la decisión que tomamos, que todos los cambios son parte de la vida. A veces son por elección y a veces son impuestos, pero eso no significa que no tenga que ser el camino nuestro, perfecto. Estamos en el momento indicado y con las personas correctas, en el lugar correcto. Voy a desconectar uno de los teléfonos porque tengo que llamar a esta invitada. Los que están en Facebook, les cuento que pueden comunicarse a través de Instagram. Bueno, nada, vamos a llamar ahora a Rebeca Sepúlveda, esta chica maravillosa que escribió unos libros grandiosos. Y realmente Rebeca tiene una dulzura, un carisma, me gustó mucho. Yo la conocí en una entrega de reconocimientos. A nosotros, en cada cambio siempre hay algo positivo. Sí, Carmen, totalmente, siempre. Lo que pasa es que a veces uno en esa ansiedad que necesita ya, no ve lo que quiere, ¿no? Lo que vino a buscar o lo que fuere. No lo ve porque estás tan inmerso porque uno empieza como a sobrevivir, cuando cambias de país, ¿no? O cuando entras en un trabajo nuevo, estás como sobreviviendo, porque como es lo no conocido, tu cuerpo empieza a estar todo el tiempo en modo alerta, y en ese modo alerta te hace vivir como en supervivencia, y al estar en supervivencia no puedes ver un poquito más allá. Por eso es bueno trabajar con la respiración consciente, los aromas. Siempre trato de explicarles y enseñarles eso como para volver al aquí y a la hora y tratar de vivir más en un estado consciente, más aquí y ahora. Acá otra persona comparte, es muy cierto, Paz, a veces idealizamos el pasado, sí. Y ahora, más adelante, después de la entrevista con Rebeca, voy a contar por qué lo idealizamos. El cambio es movimiento y el movimiento es vida, como el programa pasado, excelente, Nitza, me encanta. Era importante nuestro cambio, nuestro caminar. Totalmente, Nitza, totalmente. Yo creo que no tendría todo lo que tengo hoy a nivel logro personal y amigos. Yo comencé a conocer todo un grupo de gente maravilloso. Hola Rebeca. Hola. ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, qué bueno que pudimos coincidir, porque yo decía, por ahí no hay señal, no me puede atender, todavía no llegó a la casa. Qué bueno que estés ahí del otro lado. Bueno, Rebeca, estaba contando de que yo te conocí en la embajada, no, en el Consulado de México. ¿Te acordás cuando hicieron la entrega de los reconocimientos a las escritoras, a los pintores? Y bueno, ahí nos conocimos nosotros. Es todo un encuentro de artistas. Y bueno, me pareciste increíble
y sabía que querías participar en Efecto Mariposa porque tenés un montón de cosas para compartir y transmitir. Te dejo tu espacio para que digas cuál es tu propósito y cómo fue que empezó. Ay, gracias por la oportunidad. Agradecida de estar aquí con todos, con los radioyentes. Bueno, pues yo mi trayectoria comenzó desde que yo dejé Puerto Rico, me mudé para Florida. Y la vida me cambió completamente, como te había contado. Cuando llegué acá, yo tenía ese sueño de quería escribir. Inclusive comenzó no como un sueño, sino como un pasatiempo mío. Me gustaba escribir, tenía varios escritos. Y llegó en el momento cuando me mudé a Florida, como que se me abrieron las posibilidades y vi como que sí era algo posible. Y de ahí comenzó todo. Sí, es increíble, ¿no? En lo multicultural que hay, en las cosas que uno empieza, cuando se empieza a mover, como decía Nitza recién, es cuando vos tenés un objetivo claro. Toda la nostalgia del cambio, todo lo que es el sobrevivir es parte del cambio. Pero cuando tenés un objetivo claro y tenés la oportunidad de estar en un país como este, porque no... Estados Unidos es un país que te abre muchas puertas. Es algo maravilloso cuando comenzás a moverte y ves este resultado, tu sueño de escribir. Yo me acuerdo, siempre hablo con mis amigas o mis conocidos, que cuando yo era chiquita, tenía 7 años, escribía, me sentaba a escribir en el sillón novelas de amor. Todavía no escribí ninguna de amor, pero de chiquita me gustaba escribir, sí. Bueno, y contame cómo fue, vos escribiste, ¿cuántos son? ¿2 o 3 libros? Hasta el momento llevo 7 novelas. ¡Wow! Y una agenda anual. Sí. Bueno, pero yo no vi 7 novelas arriba de tu mesa el otro día. No, aquel día yo llevé 4 nada más. Son divinos los libros, a mí me encantaron. ¿Y cómo fue que terminaste armando esto que me querías contar, que vendría a ser tu propósito? Sí, pues fíjate, de mi última novela, que se llama El Enigma Restart, el personaje era como un reinicio en su vida, y es porque en ese momento, ¿verdad? Todos los libros siempre tienen que ver con algo que le pasa a uno. El arte es bella, ¿verdad? Que a través tal cual. Sí, pues indirectamente esa novela, pues yo estaba pasando la perimenopausia y yo tenía estos cambios también y yo pensaba como que en esa novela iba a incluir esos cambios también, pero ya era como que mucho, porque en verdad la novela se basa en ese cambio de violencia doméstica, de una vida, de un pasado difícil y como ella volvió a reiniciar, a conocerse ella a través del Padre Nuestro. Esa novela, a través de cada frase del Padre Nuestro, la va guiando a trabajar un área de su vida, su imagen, sus finanzas, todo eso. Pues nada, la cosa es que como que dejé ese tema de la menopausia y de los cambios físicos para otro momento y de ahí pues lo comencé a desarrollar y surgió la corporación que abrí, las Menopauchic, que es menopausia con elegancia. Y sinceramente los libros pues han sido, ¿verdad?, una trayectoria. Yo publiqué mi primer libro en 2019 y la verdad que es mi pasión, me encanta, pero ahora mismo este momento, como te conté, como la vida te va llevando, ¿verdad? Y en este momento yo siento que mi propósito de vida es la corporación Las Menopauchic. Sinceramente, tocar mujeres que caen en depresión porque no tantos cambios y uno de los cambios es los cambios emocionales. Sí, es tremendo, sí, yo te digo que fácil 4 años que estoy en el proceso y no es solamente lo emocional que tenemos. La mujer ya tiene estados emocionales permanentes. El tema es que te cambia todo, te cambia el cuerpo, te cambia todo y muchas mujeres no aceptan ese cambio. Entonces, en el cambio de que encima tus hijos se van de la casa, porque es una edad donde los hijos vuelan o comienzan su nueva historia, creo que lo que hace es ese dolor, ¿no? Es el nido vacío, es que ya no sos la misma, es que, bueno, nada, ya tenés menopausia, es duro. Sí, es una etapa bien difícil para muchas mujeres. Algunas lo cogen bien, ¿verdad? Y se cuidan, pero otras que quizás ni saben que están pasando el momento, le cae todo encima, puede que le caiga el nido vacío, como tú dices, puede que el esposo esté en andropausia, ni lo sabe, y comienza con problemas en el matrimonio.
Y ella ni cuenta se ha dado que es que ella está pasando unos cambios, porque a veces ni cuenta se dan. No, ¿sabes qué? Cuando yo empecé con todos los calores, el malestar y todo eso, me hice un montón de estudios y me decían, no, sos re joven, esto no te va a pasar, no pasa. Pero bueno, ¿sabes? Yo durante un año sentía que me moría. Era como, no eran sofocos, 10 sofocos por día. Eran, ya los había anotado, eran 30 momentos al día donde me descompensaba, ¿eh? Y entonces me decían, estrés, me hicieron 80.000 estudios, hasta de, bueno, las hormonas, todo. Y vos podés creer que si bien me decían, no tiene nada que ver, al año, ¡tuc!, no vino más. Y yo dije, entonces era eso, ¿entendés? Pero me habían hecho un montón de estudios y nunca había, no era eso, me decían que no era eso, que era estrés, que era, no sé, me dijeron de todo, pero nunca premenopausia. Nunca. Sí, es bien triste que yo digo en el siglo que estamos y cómo es que los doctores no nos orientan. A mí me pasó igual, por eso fue que yo comencé como que wow, es increíble que no hay tanta información y que nosotras lleguemos a esta edad que sin desconocimiento total, y es algo importante. A mí me pasó igual, yo iba, mira, me dan unos sofocos, pero a mí era algo raro porque me daban calentones en el área pélvica nada más. Era como un calentón en el estómago. Sí, a mí también, a mí también. Sí. Papi, mira, eres la segunda. Ninguna mujer, todas me dicen, no, le dan por el cuello, le dan por el pecho. No, a mí empezaba abajo y después sí, como que sentía que me ahogaba. Era como que el cuello no podía tener bufandas, no podía tener nada que me tapara el cuello. Pero me descompensaba, me habían dado raíces de no sé qué, te digo que encima yo era amiga de un montón de médicos, no es que no tenía médicos a mi alrededor, y todo daba bien, pero de golpe así, truc, nunca más. Sí, a mí me decían lo mismo, es que tú estás joven, tú estás bien. Sí, a mí a los 47, una cosa así empezó, 46, 47. Sí. Pues ahora que yo me he educado en todo este proceso, yo comencé desde los 37 años con mi proceso. ¡Wow! Re joven. Sí, porque yo recuerdo que a los 37 a mí me daban unos dolores de cabeza bien raros, como sentía que me bajaba agua por la cabeza, como que algo raro, como unos mareos. Sí. Y me hicieron CT scan, me hicieron todo salía bien. Ahora yo digo, wow, es que esos síntomas, son muchos síntomas los que las mujeres van experimentando. Son un montón, sí, un montón. Son muchísimos. Sí, se me inflamaban las piernas, se me hinchaban los tobillos y yo todo estaba bien. Había muchos síntomas que yo fui experimentando y yo decía, algo me pasa, a veces se me hinchaba la cara, yo me levantaba con la cara hinchada, la nariz, la área de los ojos, me creían que era sinusitis o algo así, no era migraña. Sí, buscan un montón de, ¿cómo se dice? Perdón, diagnósticos, un montón de diagnósticos y en realidad tiene que ver con lo que es increíble. Sí, mujeres, eso, bueno, pero traemos vida al mundo, entonces creo que no hay con eso, no hay con qué darle, ¿no? Es como que cuando sabés que eso viene, pero al mismo tiempo tuviste la suerte de traer vida al mundo, decís, wow, eso no es nada, eso no es nada. Viendo a mis hijos, eso no es nada. Bueno, Rebeca, me encantó escucharte, un placer tenerte. ¿Y querés transmitirle a la gente cuál es tu Instagram, cuál es tu YouTube donde tenés el podcast y cada cuánto salen los podcasts? Todos los miércoles subimos un tema diferente en YouTube. Las Menopauchic es la página. Las Menopauchic, perfecto. Sí, es como menopau de menopausia, pero luego al final THIC. Re top, como quien diría. Perfecto, perfecto. Porque lo llevamos de una forma aceptarlo en una etapa bella de la mujer, obvio, muchas situaciones, pero todo nos va a tocar, a todas nos va a tocar. Sí, y no verlo tal cual, no verlo como yo, la verdad que lo único que puedo decir es que no me complemento con nada y eso está mal. Sé que tendría que tomar complementos,
pero como Sí. que cuando descubrí todo esto ya estaba acá y acá Ujú. es todo diferente, entonces estoy como desorientada con eso. Pero Sí. bueno, después me voy a conectar con vos para que me pases los tips. Sí, pero nosotros tenemos la página web, lasmenopauchic.com, Ah, tenemos tesis naturales, gotitas naturales para sí, balancear yo las me acuerdo que hormonas. vos tenías ahí unos productos. ¿Cuáles eran los productos que ustedes tienen? Sí, pues tenemos unos tesis que te ayudan para los sofocos, los mood swings, con los cambios de humor y la neblina mental que nos da mucho. También unas gotitas naturales que te echas en la boca 5 gotitas al día. Eso te balancea las hormonas de forma natural. Fajas colombianas, tú sabes que tenemos que, las carnecitas empiezan como que Ah, hay que mantenerlas en olvídate. su No, sitio. yo me puse cuadrada, sí, tenía cintura y dejé de tenerla. Sí, Sí, eso sí, pasa. sí, Las fajas te ayudan como a la postura, porque recuerda, comenzamos los huesos, tenemos muchos cambios en el cuerpo. Así sí. que la faja pues también es otro producto. Tenemos el café para la belleza con colágeno, biotina, vitamina C. Ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, ya saben que el canal de ellos en YouTube o por Instagram o la página web es Las Menopauchic. Sí, nos pueden contactar para Ok, eventos y todo lo que desean, orientación de parejas. También hemos hecho eventos de pareja porque, como dije, queremos evitar esas situaciones con las parejas. Aquí a la orden, nuestro muy email bueno. el email se inicia @lasmenopauchic.com. Perfecto, Rebeca, te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a vos por contar esto y bueno, por compartir con la gente. Te mando un Gracias. beso muy grande. Buenas noches, bendiciones para Buenas todos. noches, Bye Rebeca. Chau, chau. bye. Bueno, ya saben, entonces, todas las que estén pasando por la misma etapa nuestra pueden contactarse con las Menopauchic o en la web o en Instagram y bueno, nada, poder ver un poquito más de este tema. Vamos a volver a lo nuestro. Gracias, Rebeca, saludos de las personas por haber participado, te mandan un beso grande y bueno, vamos a seguir acá con el tema de hoy. Me gustaría que hablemos un poco de lo que tenemos que recordar, que nuestro cerebro está diseñado para mantenerte a salvo, porque una de las cosas que hace que nosotros volvamos a esos recuerdos y a esas pérdidas, que le tenemos que sacar el peso de las pérdidas en sí, y verlo desde otro lado, desde la separación, para poder soltar ese momento, me gustaría que recuerden que el cerebro está diseñado para mantenerte a salvo, no feliz. O sea, que lo conocido como hasta ahora estás a salvo. O sea, lo que vos viviste hasta hoy estás a salvo. No importa si fue bueno o malo, estás a salvo, estás con vida. Y como el cerebro está diseñado para tu supervivencia, te va a llevar ahí una y otra vez. Te lleva a ese lugar porque lo ve como seguro, como conocido. Lo nuevo, aunque sea mejor, es incierto. Y al ser incierto, es amenazante. Es como le decía a Carmen, que decía el tema de que todos los cambios son positivos. Sí, la realidad es que con el tiempo uno logra ver cuánto era necesario ese cambio para tener lo que tiene ahora o vivir lo que vivió, la experiencia, la persona que conoció en el camino, porque es increíble, pero la vida te lleva a cambios increíbles. Yo en una época de mi vida nos íbamos a ir todos, cuando mi hija terminara el secundario, nos íbamos a ir todos a vivir a Buenos Aires y mi hijo, que en ese momento tenía 14 años, no quiso. Me acuerdo que nos dijo, ay, todo lo hacemos por mi hermana mayor, por Cata, qué sé yo. Y bueno, yo decidí quedarme con él porque para él era importante quedarse en ese pueblo. No era mi idea, no era mi necesidad, yo me quería ir, pero intenté que para él era importante. Entonces lo que hice fue amigarme con el lugar, entender que era todo parte del proceso, elegir acompañar a mi hijo en este cambio o en esta necesidad y que mi hija se fuera sola para Buenos Aires con el padre, pero bueno, iban a vivir por separado.
esa fue la decisión que tomamos y realmente mi vida cambió por completo, por completo. Realmente logré llegar a lugares que nunca hubiese imaginado llegar en ese pueblo y ahí conocí a mi segundo marido, unos 5 años después, más o menos, de que se fue mi hija a vivir a Buenos Aires. O sea que creo que todo es por algo. Lo que pasa es que en el momento de sobrevivencia, cuando estás tratando de sobrevivir por el cambio, por lo no conocido, porque el cerebro te muestra como incierto y peligroso o amenazante lo que estás viviendo, no te des cuenta de lo que puede llegar a venir en tu vida. Pero cuando vos dejas de luchar con eso, como decía recién, que me amigué con el lugar porque mi hijo necesitaba seguir viviendo ahí, y yo no quería saber nada, pero lo hice por él, y me amigué con el lugar, mi vida cambió por completo. Realmente mi vida cambió por completo. Me fue presentando otra historia, otra realidad. Entonces, como hablaba, lo nuevo es incierto y amenazante. Cuando te sentís mal, cansado y triste, tenés cambios o pérdidas en tu vida, tu mente automáticamente busca esas referencias. Esas referencias de lo que hoy estás sintiendo te lleva a las referencias del pasado. Te lleva a ese lugar donde ya sabías cómo moverte. Entonces, por ejemplo, acá, yo viviendo acá, como contaba, esto que a veces siento que como el futuro es tan incierto y lo que toca vivir a veces es complicado, es imposible no irte al pasado, donde te movías como pez en el agua, porque justamente eso había yo logrado en el pueblo donde vivía, allá en la Patagonia. Entonces, hoy me siento perdida, muy desorientada en muchas cosas que hago, pero una de las cosas que hago, lo que decía en el programa pasado, es no me dejo de mover. Y en el no dejar de moverme, soy muy dispersa, ¿no? Con este TDAH que me caracteriza, soy muy dispersa, muy dispersa. Al punto de que, bueno, mis seres queridos me dicen enfócate, enfócate. Es una palabra que lo tuve pegada en mis muebles. Es un tip que les mando a todos porque mucha gente me dice, ¿cómo lograste tanto en tan poco tiempo en Estados Unidos? Bueno, yo cuando tengo que hacer un cambio mental, un cambio de actitud, hay cosas que me ayudan. Y esas cosas son, por ejemplo, o frases o palabras o, por ejemplo, en este caso, enfócate. Entonces, yo tenía stickers que escribí, enfócate, pegados, distribuidos por toda la casa. Heladera, televisión, del cuarto, del living, el espejo del baño, en un montón de la computadora. Enfócate, enfócate. Porque me disperso, no lo puedo evitar, es algo que tenemos las personas así, con esta condición. Que amo mi condición, pero me disperso. Entonces, para no dispersarme, me enfoco. Y lo que tenemos también es que en el enfoque, nuestra capacidad de trabajo es muy elevada. Entonces, hace que cuando yo logro enfocarme, el desarrollo que puedo llegar a tener en el día es muy grande. Por eso se los recomiendo. Y eso es algo que ayuda a todo el mundo. La palabra mágica o el cambio que vos estás necesitando en tu vida, ponelo en un papelito, escribilo, poné 10, 20 papelitos en tu casa. Y si tiene que ver, esto es un tip aparte. Por ejemplo, si vos querés poner amor, felicidad o qué sé yo, salud. El enfoque no es algo que lo tenés que sentir en el cuerpo, es algo que lo tenés que mentalizar. Pero por ejemplo, si fuera salud, la palabra salud en tu vida, y vos lo pegás en una heladera, lo pegás por tu casa, y vos lo que necesitas hoy en esta etapa de tu vida es salud. Con leerla no te alcanza. ¿Por qué? Porque es diferente, porque ahí vos le tenés que anclar una emoción a esa necesidad, ¿ok? Entonces es un trabajo un poquito mayor. Y ahí lo único que te diría es,
cuándo en tu vida tuviste salud. Anda a ese lugar donde vos eras feliz y tenías salud y recordá cómo te movías, cómo te vestías, cómo te comportabas, cómo respirabas, cómo caminabas. Ponele la emoción de lo que vos sentías en ese momento. Recordate en ese momento de mayor salud en tu vida. Entonces, cada vez que leas el cartelito salud, te vas a ese lugar de enfoque. Entonces, realmente, chicos, son ejercicios muy buenos, que ayudan muchísimo, muchísimo. Realmente es algo que les aporta si ustedes lo toman. Saben que ante cualquier duda que tengan me pueden escribir y puedo mandarle los tips nuevamente escritos o hago mañana un reel para poder compartir este tip de las necesidades que podemos llegar a lograr. Pero me gustaría volver a este tema de hoy, ¿no? Cuando te sentís mal, cansado, bueno, ya lo había dicho eso. Entonces, no volvés a ese lugar porque estabas a salvo, sino que es lo familiar, lo conocido. ¿Qué pasa cuando atravesás una separación o un duelo? Ahí, como hablábamos con Carmencita, el cerebro filtra lo negativo y magnifica lo positivo. ¿Cuántas veces acá, no vamos a hablar de fallecimientos, sino de separaciones? ¿Cuántas veces escuchás a mujeres decir que quieren volver con el ex o que extrañan al ex y han vivido situaciones tremendas? Porque, bueno, el cerebro filtra lo negativo y magnifica lo positivo. Justamente porque necesitas volver a lo conocido, porque en lo incierto estás incómoda. En lo que no conoces estás mal. Y esto pasa porque necesitas reducir el dolor y necesitas sostener el vínculo. En el caso de que alguien haya fallecido o hayas perdido a tu pareja o haya fallecido tu hijo, acá la experiencia es, en mi libro yo cuento cuando mi padre fallece, que yo tenía un comportamiento a los 12 años que me iba todos los días después del colegio al cementerio. Yo iba y me sentaba, el cementerio pobre, era bastante feo, lleno de huecos, la tierra, y a mí no me importaba, yo me sentaba ahí en la tierra y todo el tiempo estaba pensando en los recuerdos lindos que había vivido con él. Era tal mi desesperación de no olvidarlo, de recordar lo vivido con él, que todos los días hacía lo mismo, lo hice durante 2 años. Esa necesidad de no perder el recuerdo y de que él no crea que lo había olvidado. Entonces a veces uno no se da cuenta en esa necesidad o en ese duelo donde vas a esos recuerdos o a esas situaciones para no olvidarte lo vivido con esa persona. Bueno, incluso llegas a idealizarlo, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene que ver con un proceso del duelo en sí. Eso es normal, porque tenés que integrar y resignificar, como le decía a Carmencita, este tema, ¿no? Lo que viviste con esa persona, lo tenés que integrar y resignificar lo que sucedió. El problema acá en los duelos es cuando quedás atrapada en ese recuerdo doloroso y no avanzás. Yo estuve mucho tiempo ahí atrapada, y no hablo de los 2 años, sino en el transcurso de mi adolescencia yo seguía atrapada ahí. Pero bueno, eso es para otro programa. Yo lo que quiero decir es lo importante de entender que los duelos son necesarios, tienen un proceso y es parte de ese proceso resignificar, recordar, idealizar todo lo que hemos vivido con esa persona, ¿no? Pero acá me gustaría, antes de terminar el programa, que ya estamos, son las 9, pero me gustaría compartir con ustedes en el título de un libro que quisiera para los próximos programas poder integrar diferentes técnicas como las que les nombré recién, ¿no? De los papelitos. De lo que es, como decía Rebeca, por ejemplo, tener pequeños hábitos para ir mejorando en este proceso en nuestra vida, ¿no? En este proceso que tenemos las mujeres, que es la andropausia, menopausia, premenopausia,
y todo eso. La andropausia es de los hombres, pero ellos también necesitan lo suyo, porque para mí hablar de la necesidad de los hombres también es importante. Si bien tengo una gran comunidad de mujeres, hay hombres que también necesitan hablar, necesitan ser escuchados y necesitan decir lo que también necesitan para su vida, ¿entendés? Porque también no se sienten bien y demás. Acá dice Nélida, muy cierto, lo desconocido produce inseguridad y a veces también miedo. Sí, produce muchísimo miedo. La incertidumbre y lo desconocido produce un miedo importante. Pero bueno, una de las cosas que yo manejo muy bien en ese aspecto, porque lo enseño día a día, es que el 95% de los miedos no suceden. Entonces, como yo tengo ese chip ya metido, cada vez que me genera mucho miedo, porque incertidumbre son cosas que, bueno, no dependen de mí, es algo de afuera, pero cuando a mí me agarra el miedo, que a veces me domina, como a muchas personas, trabajo mucho con la respiración consciente y los aromas, la aromaterapia, que la amo, todo el mundo lo sabe, tengo mis productos de bienestar emocional de aromaterapia, entonces yo utilizo muchísimo la respiración consciente, el sentir y la aromaterapia, y utilizo mucho lo que es el tacto. Entonces, cuando te agarra el miedo y vos pensás que el 95% de los miedos nunca suceden, automáticamente salís, porque lo estás viendo desde afuera. Y te estás dando cuenta que lo que te está dominando no es real. Entonces, es otra cosa que les enseño y les digo para poder manejar esos miedos que nos dominan una y otra vez. Hola Paulita, qué lindo, Paulita Lutz del otro lado. Ay, Meli, no sé si seguís por ahí o ya te desconectaste. Está tu hermanita desde México, o sea, es espectacular. Marianne también se unió. Bueno, les mando saludos. Y vamos a redondear el tema. Entonces, la idea es entender de hábitos atómicos. El libro Hábitos Atómicos se los recomiendo a todos porque realmente es espectacular. Es un libro increíble que destaca que los pequeños cambios dan resultados extraordinarios. Realmente, chicas, lo pueden comprar. Es un libro muy accesible. Hábitos atómicos. Igual vamos a ir implementando hábitos atómicos o pequeños hábitos en situaciones de nuestra vida cotidiana. Entonces, me gustaría mucho poder hablar de la importancia de esos pequeños hábitos, de los cambios sutiles que podemos hacer en nuestra vida. Por ejemplo, como hablaba de los stickers de salud o los stickers de enfoque. Cuando vos tenés un propósito, algo que tenés que realizar y no podés y lo postergás y te distraes y buscas cualquier cosa para distraerte, ese tipo de stickers son muy buenos en la casa y ayudan muchísimo al cambio que estamos necesitando tener en nuestras vidas. Les voy a pasar la programación de la radio. No se pueden perder los programas espectaculares que tienen Radio Ritmo 97.net. Lo mejor de esta radio es que se puede escuchar desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte del mundo. No pueden quedarse afuera de escuchar los programas maravillosos que tiene. El domingo a las 11 a.m. tenés Déjame que te cuente con Luz Lassen. Es un programa maravilloso, ella es coach. Es divino lo que ella tiene que transmite y es muy muy lindo, siempre contando historias de vida y situaciones de personas que han vivido situaciones complejas. Ella tiene un taller que se llama Rompe el Silencio, muy muy buena. Después tenemos los miércoles 7 p.m. mi amiga argentina Nélida Málaga, que es Memorias del Corazón, antes mío, o sea que está bueno poder escucharla y después unirse al programa del Poder de Elegir tu Paz, que viene el miércoles a las 8 p.m. Y el jueves a las 7 p.m. tenés Alma de Bolero con Nitza Valentín, la dueña de la radio. Es una poeta magnífica que tiene 2 libros de poemas que podés conseguirlos en Amazon, que son espectaculares. Realmente, Nitza, si querés poner el nombre de tu libro, lo puedo decir acá para que lo puedan conseguir en Amazon. Y los viernes a las 9 a.m. tienen a la genia de Diana Mariscal,
esencia de vida. Es una mujer divina, maravilloso. Y viva Argentina, dice Nélida, sí, viva Argentina. Muy cierto, lo desconocido trae, bueno, sí. Y acá mi marido acaba de gritar gol, o sea que debe haber un partido. No sé si escucharon, pero bueno, debe haber un partido. No se olviden de escribirme para poder compartir el tema que les gustaría para la semana que viene. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan podemos trabajarla, saltarla al aire. Siempre va a ser desde mi opinión, desde mi experiencia y desde mi conocimiento, que soy coach de bienestar emocional acá en Orlando, Florida, y todos conocen mis talleres de Reseteate y Comienza de Cero, y también mis libros Sana tu vida con aromaterapia y Reseteate y Comienza de Cero en busca de tu paz. Estos libros los pueden conseguir en Amazon. O sea que bueno, vamos a redondear y terminar el programa. Realmente feliz de haberlos tenido del otro lado, muy contenta con tenerlos siempre del otro lado escuchándome. Recuerden lo importante que es para mí que me acompañen en este espacio. Hoy hablamos de la pérdida. Si hay algo que quiero que te lleves hoy es esto. Recuerden que no hay éxito más grande que vivir una vida que se parezca a vos. Por eso estoy muy feliz con la vida que hoy estoy viviendo, más allá de los resultados complicados o complejos que podemos llegar a tener en el camino, ¿no? En el proceso de adaptación o de cambio en nuestra vida. Recordá que la felicidad no es un estado permanente, sino que son momentos, pequeños, breves, simples, que se vuelven eternos cuando aprendemos a verlos. Y que tus resultados, tus decisiones y tus desafíos siempre te están mostrando desde qué nivel de conciencia estás actuando. Gracias, como siempre, muy buen programa. Muchas gracias, Pasita. Podés quedarte en la conciencia contraída donde todo pesa, o podés abrirte y elegir vivir desde una conciencia más amplia, donde el mundo se vuelve más claro, más liviano y más posible. Gracias por compartir este espacio conmigo, por permitirme acompañarte en este día desde tu casa, desde el lugar que me estás escuchando. Muchísimas gracias por darme un poquito de ustedes cada día. Nos encontramos en el próximo programa y hasta entonces recordá otro mensaje más. Gracias, Paz, por tus consejos. Muy buen programa, muy buenas noches para todos. Gracias a la comunidad de El Poder de Elegir tu Paz, de Radio Ritmo 97.net. Y no dejen de estar siempre del otro lado. Tenés el poder de elegir tu paz, tu camino y la vida que querés vivir. Recuerden eso, el poder está dentro tuyo. Vos elegís la vida que querés vivir. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme esta noche. Recuerda que si tenés una molestia o un vacío, significa que dentro de ti hay algo que necesita ser visto. Reseteate y comienza de cero. Soy Paz Dávalos. Pueden escribirme si lo necesitan. Que todo lo bueno llegue a todos ustedes y gracias siempre de estar del otro lado. Síganme en Instagram, en YouTube, en Paz Dávalos Coaching o El Poder de Elegir tu Paz. Nos vemos.